¿Has sentido alguna vez que tu corazón se acelera, que te falta el aire y que tu mente da vueltas sin parar? Hola, soy Alba Abad, psiquiatra, y hoy vamos a hablar de la ansiedad, un tema que es cada vez más frecuente, que lo vemos incluso en bromas y memes, pero que necesita ser comprendido y analizado a profundidad. La ansiedad es una reacción natural del cuerpo que nos pone sobre aviso ante una amenaza, pero cuando se vuelve demasiado intensa o aparece sin un motivo claro, se convierte en un problema de salud mental. Y sí, es importante hablar de ansiedad. Se calcula que al menos un 4% de la población mundial padece algún tipo de trastorno de ansiedad. Y muchas personas no saben que esto que están sintiendo tiene un nombre y un tratamiento posible. Te cuento lo que le pasaba a Laura, que hace unos meses atrás empezó a sentir que algo iba a explotar dentro de su pecho. Sentía ahogo, sentía desesperación, angustia. Estaba intranquila todo el día y su cabeza no paraba de pensar en ideas catastróficas, que si sus hijos iban a tener un accidente, que si ella misma iba a chocar el auto, que si la iban a despedir del trabajo, que si ya no iba a tener dinero. Acudía constantemente a emergencia porque pensaba que tenía algo en su corazón o en alguna parte de su cuerpo que no había sido identificado. Pedía a gritos que le dieran algo para calmar esa angustia que sentía. En los últimos años, la ansiedad se ha hecho mucho más frecuente y hay algunas razones detrás de esto. El estilo de vida moderno. Vivimos bajo presión constantemente. Presión del trabajo, presión familiar, presión social, las redes sociales que nos distraen, una sobrecarga de información que no podemos manejar o la falta de descanso real y adecuado. Eventos globales como la pandemia que dejó secuelas emocionales, económicas, pérdidas familiares importantes, incertidumbre política. Todo esto ha incrementado los niveles de preocupación colectiva, menos espacios de desconexión. Antes era muy común tener pausas y descansos entre una actividad y otra. En cambio, ahora, aún en ratos libres, incluso de vacaciones, nos cuesta desconectarnos y dejar al cerebro descansar. Todas estas razones hacen que este sistema de alarma del cuerpo esté encendido 24/7. Es imposible apagarlo. En el caso de Laura, por ejemplo, no descansaba. Era imposible que su mente se calmara y pudiera pensar. Y no encontraba disfrute en ninguna actividad en su vida. La ansiedad no es solo la sensación de nervios o preocupación. Cuando se intensifica, aparece como una mezcla de manifestaciones emocionales y físicas. La persona puede sentir miedo excesivo, angustia, opresión en el pecho, ahogo, taquicardia, falta de aire e incluso molestias gástricas como náusea o intestinales como hinchazón del estómago, diarrea, estreñimiento y otras más. Puede tener problemas para dormir y problemas en el apetito, con un exceso o una disminución importante en la ingesta de alimentos. En otras palabras, no es solo estar preocupado, es una mezcla de síntomas, tanto afectivos, emocionales como corporales. Y para entender mejor este trastorno, es importante saber que la ansiedad tiene diferentes niveles. Como primer nivel tenemos a la ansiedad leve, que es una preocupación que puede presentarse ante un examen, una cita, una situación importante a la que tenemos que afrontar. Está asociada a pequeñas tensiones del día a día. En este primer nivel puede ser incluso positivo, pues puede estimular la creatividad, los aprendizajes y nos mantiene alertas y preparados. En un segundo nivel está la ansiedad moderada. En este nivel se ve afectada su vida cotidiana, sus relaciones interpersonales, puede sentir sudor excesivo, temblor, sensación de taquicardia, de ahogo, en general un malestar un poco mayor.
En un tercer nivel, con una intensidad mucho mayor a la moderada, la ansiedad puede ser severa o grave. La persona experimenta miedo intenso, náusea, dolor en el pecho. En este nivel se vuelve imprescindible la presencia de un profesional de la salud mental que determinará el diagnóstico y el tratamiento. Finalmente, existe un nivel mucho mayor, que son las crisis de pánico. Aquellas situaciones que la persona las vive con un miedo extremo y con sensación de muerte inminente, sensación de que algo malo va a pasar. Estas son experiencias tan intensas, tan fuertes, que la persona piensa que van a repetirse en cualquier momento de su vida. Como vimos, existen distintos niveles de ansiedad, pero también distintos tipos. Tenemos la agorafobia, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, entre otros que profundizaremos en otros videos. Entonces, dependiendo del nivel de ansiedad y el tipo de trastorno, implementaremos el tratamiento adecuado, que generalmente va de medicación y o psicoterapia. En cuanto a fármacos, los antidepresivos y ansiolíticos son las opciones a usar dependiendo de cada patología. Obviamente, posterior a un chequeo y diagnóstico de un especialista en salud mental. Y en cuanto a lo terapéutico, tenemos a la terapia cognitivo-conductual, que es una de las que mejores resultados dan. En ella se busca identificar y reemplazar patrones de pensamiento negativos por positivos, o la terapia de exposición progresiva, donde se busca exponer gradualmente a la persona a este agente al que tiene miedo y así superar esta condición. Y por supuesto, otras herramientas y enfoques que apoyan muchísimo en la terapia: cambios en el estilo de vida, alimentación sana, actividad física, hábitos adecuados de sueño, yoga, meditación, escritura terapéutica, etc. En el caso de Laura, usamos antidepresivos, que también tratan la ansiedad, ansiolíticos y cambios en su estilo de vida, lo cual generó que al cabo de unas semanas su ansiedad revirtiera por completo. Además, ella inició un proceso de psicoterapia que apoyó con el tratamiento. Complementamos con actividad física, una alimentación equilibrada y una mejoría en sus hábitos de sueño. Si experimentas estos síntomas de ansiedad o conoces de una persona que lo está padeciendo, es muy importante que acudas a un profesional de la salud mental. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darme un like y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.